Bueno, vamos a comenzar la clase prevista para hoy, referida a sistemas de tiempo real. ¿Se escucha bien? Sí, profe, se escucha bien y se ve también bien. Bueno, lo paso ya a pantalla completa para que se vea mejor. Bien. Profe, sabe que recién revisé el parcial y no vi la puntuación en cada punto, digamos. No sé si justo mi tema no estaba nomás, el tema 3. Normalmente está en todos los enunciados. En todo caso, mandarle un mail al profesor Carvalho porque él fue el que preparó. Bueno, muchas gracias. Él te va a indicar. Bien. Bueno, vamos a comenzar entonces el tema de sistemas de tiempo real. Vamos a hacer una introducción sobre lo que son los sistemas de tiempo real y los sistemas embebidos. Vamos a hablar sobre las características principales de los sistemas de tiempo real. Vamos a hablar también sobre las características de los núcleos, digamos, sistemas operativos de tiempo real, sobre la implementación y lo más importante del tema, que es la planificación del procesador. Es decir, los algoritmos que hay como para que se pueda garantizar el cumplimiento de tareas bajo determinadas condiciones exigentes en cuanto a los tiempos. Entonces, comenzamos con una introducción a estos conceptos de sistemas de tiempo real y sistemas embebidos, integrados o empotrados, que son sinónimos, digamos. O sea, sistemas embebidos y empotrados quiere decir lo mismo. A veces estos sistemas embebidos o empotrados son también sistemas de tiempo real, otras veces no. Y hay sistemas de tiempo real que no son ni embebidos ni empotrados, ¿sí? Entonces, como comentario general, podemos decir que los sistemas de cómputos más difundidos actualmente son los sistemas embebidos o empotrados, ¿sí? En el sentido de que un sistema informático, un sistema computacional embebido o empotrado lo tenemos en todos los electrodomésticos, ¿sí? Licuadoras, lavarropas, muchas veces cocinas también, hornos de microondas, automóviles. Hay una cantidad enorme de dispositivos de uso cotidiano en los cuales tenemos sistemas embebidos, integrados o empotrados, y esa cantidad de dispositivos, digamos, supera a lo que son las computadoras tradicionales. Por eso decimos que son los sistemas de cómputos más difundidos actualmente. Bien, entonces un sistema integrado o embebido es un dispositivo informático que es parte de un sistema mayor y donde muchas veces la presencia de ese dispositivo informático pasa desapercibida, ¿sí? Lo tenemos, como decía, en los motores de los autos para controlar la inyección de gasolina y la mezcla, digamos, de combustible con el aire. Lo tenemos en los aviones, lo tenemos en las máquinas de mando numérico y los robots industriales, en los hornos de microondas, en los lavavajillas, los lavarropas, las heladeras, digamos, una cantidad muy grande de dispositivos. Y son, por lo tanto, dispositivos de propósitos muy específicos. Por lo tanto, al ser dispositivos de propósito muy específico, tienen funcionalidades también muy específicas, ¿sí? O sea, el sistema embebido que controla los airbags en los autos es obviamente de una funcionalidad muy limitada, porque solo hace eso, ¿sí? El sistema embebido que controla el ABS de los frenos de los autos también está destinado solo para hacer eso. Por eso tienen funcionalidades muy específicas y por lo tanto no son sistemas de uso general. Estos sistemas embebidos varían considerablemente. Algunos son computadoras de propósito general, pero son la excepción. La mayoría son de propósito muy específico, como veníamos mencionando, ¿sí? Entonces, dependerá obviamente de la complejidad del sistema embebido, de las funcionalidades que deba cumplir.
Y por lo tanto hay una gran diversidad de sistemas de este tipo. Los que son absolutamente integrados son sistemas de los llamados sistemas completos en un chip, ¿sí? O sea, dispositivos de hardware con circuitos integrados específicos, donde además de la funcionalidad de control está la funcionalidad específica, digamos, del aplicativo, ¿sí? Que son entonces los sistemas ASIC. Esto es, digamos, la funcionalidad más restringida, pero más específica. Son sistemas para un propósito muy concreto, que habitualmente toman determinado dato de algún dispositivo externo, algún sensor vinculado a ellos y generan alguna acción en caso de que eso correspondiera. Bien, entonces los sistemas embebidos casi siempre ejecutan sistemas operativos en tiempo real. Eso de casi siempre es por la excepción que ya mencionamos, de que hay sistemas embebidos que no tienen sistema operativo, tienen la funcionalidad y todo integrado en un chip y no hay básicamente sistema operativo. Un sistema de tiempo real se usa cuando se han establecido rígidos requerimientos de tiempo, es decir, cuando tenemos que, a través de un sistema informático, brindar soluciones a funcionalidades que requieren respuestas en tiempos perentorios. Eso es realmente un sistema de tiempo real. Muchas veces la gente confunde y llama sistema de tiempo real a un sistema interactivo, un sistema online, ¿sí? Entonces, una cosa es un sistema online, un sistema interactivo en el cual estamos interactuando, ¿sí? Un operador interactúa con un sistema de cómputo, pero eso no es un sistema de tiempo real. Para que se lo pueda considerar un sistema de tiempo real y específicamente un sistema de tiempo real estricto, debe haber requerimientos de tiempos de respuesta muy perentorios y además consecuencias generalmente graves en caso de que esos requerimientos de tiempo no se puedan cumplir. Por lo tanto, no hay que diferenciar los sistemas online con los sistemas de tiempo real. Especialmente no hay que confundir, digamos, con los sistemas de tiempo real estricto, ¿sí? Bueno, ya mencionamos, estos sistemas se usan como dispositivos de control para una aplicación dedicada, donde la información se toma a través de sensores que suministran datos a la unidad de procesamiento y la unidad de procesamiento deberá reaccionar, ¿sí? Por ejemplo, un sistema de control de vuelo de un misil, ¿sí? Que está tomando información a medida que el misil va volando a 4.000, 5.000 kilómetros por hora. Si es un misil crucero, un poco más despacio, alrededor de 1.000 kilómetros por hora, y a una distancia muy pequeña de la superficie de la Tierra, que puede ser 15, 20 metros, entonces volando a semejante velocidad y a una altura tan baja, obviamente el principal problema es detectar y evadir obstáculos. Para eso el sistema de control de vuelo tiene sensores que transmiten información en tiempo real y en tiempo real el sistema reacciona modificando la trayectoria del misil, ¿sí? Para evadir obstáculos en función de la información que recibe como entrada. Tenemos entonces distintos ejemplos de estos sistemas de tiempo real. Sistemas que controlan experimentos científicos, muchas veces experimentos peligrosos, experimentos en el espacio, experimentos en otros planetas, en Marte especialmente, o en Venus, donde se han enviado muchos sistemas de este tipo, o experimentos en reactores nucleares, en el núcleo del reactor, donde hay niveles de radiación que un humano no puede soportar. También hay sistemas de tiempo real para detección de imágenes, interpretación de imágenes, para control de cadenas de montaje en sistemas industriales, para visualización, para sistemas de inyección de combustible en automotores, como ya mencionamos, control de electrodomésticos, sistemas de control de armas, el caso del misil que habíamos mencionado.
Y ya habíamos dicho que los sistemas de tiempo real los tenemos que diferenciar de los sistemas interactivos y a su vez, dentro de los sistemas de tiempo real tenemos que diferenciar los que son de tiempo real estricto, también llamados de seguridad crítica, de aquellos que no lo son. Entonces, para los sistemas de tiempo real de seguridad crítica, ¿sí?, o estrictos, se deben cumplir estrictamente los tiempos de procesamiento, los tiempos de respuesta que debe brindar el sistema, y en caso de que eso no ocurra, puede haber consecuencias catastróficas, ¿sí? Por ejemplo, un sistema de tiempo real que controla que la cantidad de neutrones que generan fisión en un núcleo de un reactor nuclear esté precisamente dentro de los niveles que evitan que la reacción en cadena se dispare la temperatura del núcleo del reactor y el reactor se funda, ¿sí? Lo que pasó, por ejemplo, en el accidente nuclear de Chernobyl. Supongo que todos están al tanto de lo que eso significó. Entonces, los sistemas de tiempo real estrictos son estos, en los que, en caso de no cumplirse con los requerimientos de tiempo de finalización de los procesos y tiempo de respuesta del sistema, entonces tenemos consecuencias catastróficas. Luego tenemos los que no son de seguridad crítica, o sea, los que no son de tiempo real estricto, donde en caso de que no se cumpla con los requerimientos de tiempo, no hay consecuencias catastróficas. En estos casos de sistemas de tiempo real no críticos o no estrictos, lo que el sistema se compromete, digamos, o lo que se busca del sistema de tiempo real es que brinde una respuesta en un tiempo razonable, ¿sí?, aunque no tengamos consecuencias catastróficas en caso de que no cumpla con estos tiempos, ¿sí? Por ejemplo, serían los sistemas empotrados de tiempo real que tenemos para controlar electrodomésticos, hornos de microondas, lavarropas, lavavajillas, etcétera, etcétera. Dentro de los sistemas críticos, también tendríamos que mencionar, por ejemplo, a los marcapasos, los dispositivos que controlan el ritmo cardíaco para personas que ya no tienen un corazón suficientemente sano como para operar de manera autónoma, ¿sí? Bien, entonces, bueno, eso nos permite diferenciar lo que son sistemas online de los sistemas de tiempo real estricto, de los sistemas de tiempo real no estricto, ¿sí? Entonces, la diferencia fundamental está en que tenemos tiempos perentorios para el cumplimiento de las tareas, tiempos perentorios para brindar respuesta, y la diferencia fundamental entre los estrictos y los no estrictos es el tipo de consecuencia que tiene no poder cumplir con esos plazos. En los no estrictos, lo que se procura es, en caso de no cumplir los plazos, por lo menos garantizar que los procesos que requieren tiempo real, entre comillas, se satisfagan o se atiendan con prioridad. Prioridad mayor que aquellos procesos que no tienen exigencia de tiempo real. Bueno, aquí tenemos un esquema de lo que es un sistema de cómputos tradicional. Tenemos entradas, tenemos el sistema de procesamiento que transforma esos datos en resultados o salidas. Y aquí tenemos la línea de tiempo, donde se ve que en un momento dado ingresa el grupo de datos 1 o entrada 1, luego se produce la salida 2, luego la entrada 2, luego la salida 2, y así sucesivamente, ¿sí? En un sistema de tiempo real, esto continúa, hay entradas, hay salidas, hay tiempo de proceso, pero se agregan condiciones que se deben cumplir, que son restricciones respecto del tiempo. Y esas restricciones son de dos tipos, plazos y periodos. Restricción de plazo significa que hay que dar la respuesta dentro de un tiempo acotado, al que llamamos plazo. Y el otro requerimiento, el de periodo, significa que hay que realizar una acción cada cierto tiempo. O sea que hay que repetir determinado proceso luego de cierto tiempo, que llamamos el periodo,
porque con esa periodicidad están ingresando datos, por ejemplo, de sensores externos, y tenemos que tomar acciones en función de los datos que esos sensores suministran. Entonces, nuestro sistema de tiempo real tendría estos requerimientos en cuanto a plazos y periodos, ¿sí? Tendremos una entrada 1 que deberá producir un resultado 1 antes de que se produzca de nuevo una entrada de datos del tipo 1 que deberá producir una segunda tanda de resultados de tipo 1. Por otro lado, tendremos una entrada de datos 2 que luego de un cierto tiempo acotado deberá producir unos ciertos resultados R2, luego ingresará más adelante en el tiempo una entrada de datos de tipo 3 que deberá producir un resultado 3 y así sucesivamente, ¿sí? Entonces tenemos plazos que cumplir y tenemos periodicidad que cumplir, ¿sí? Para analizar esto, tenemos que considerar aspectos de diseño, de implementación y de planificación. Esto se ha utilizado mucho, digamos, además de los ejemplos que ya mencionamos, en vehículos para la exploración planetaria. El que tenemos aquí es un vehículo enviado a Marte, donde toma información a través de sensores, de cámaras, etcétera, y el dispositivo tiene que reaccionar, tiene que tomar decisiones en función de la información que recibe, por ejemplo, para evadir obstáculos, evadir una piedra, evadir una zanja, o tomar decisiones respecto de cuál sería la mejor ruta cuando de pronto encuentra un obstáculo en su camino, ¿sí? Entonces, bueno, sistemas de tiempo real también los tenemos, además de los ejemplos que mencionamos de la vida cotidiana, también los tenemos en los vehículos de exploración planetaria. A ese tipo de vehículos, digamos, se los llama, o es un ejemplo, de sistemas reactivos, ¿sí? Lo mismo el del vuelo el sistema de control de vuelo de los misiles, ¿sí? Es un sistema reactivo en el sentido de que toma datos y en un tiempo acotado debe brindar resultados y esos resultados se traducen en acciones, ¿sí? Muchas veces estos dispositivos tienen actuadores, ¿sí? O sea, mecanismos que producen acciones. Por ejemplo, en el caso del misil, modificar la posición del timón de dirección, del timón de profundidad, la potencia de los reactores, etc. En el caso del dispositivo de exploración interplanetaria, por ejemplo, girar las ruedas para tomar una nueva dirección y evadir un obstáculo, ¿sí? Entonces, hay acciones que se deben tomar como consecuencia del procesamiento de datos de entrada y esto llamamos sistemas reactivos, ¿sí? Obviamente estos sistemas reaccionan de manera inteligente, reaccionan por sí solos, porque como habrán visto aquí, no estamos previendo ninguna interfaz humana, ¿sí? Acá tenemos otros ejemplos, son drones, por ejemplo, ¿sí? Que se pueden enviar también para que que hagan determinadas acciones, por ejemplo, fotografiar un determinado terreno, hacer un censado de tipo de vegetación, que hay un determinado terreno, ¿sí? Densidad arbórea, hay infinidad de cuestiones. Estamos hablando de un dron automático, no de un dron controlado a control remoto, ¿no? Si no, no sería un sistema inteligente de tiempo real. Bueno, entonces tenemos sistemas de tiempo real, tenemos sistemas empotrados, tenemos sistemas reactivos, cada uno con sus características, y también tenemos combinaciones de ellos. Sistemas de tiempo real, que son sistemas reactivos, sistemas empotrados, que también son de tiempo real, y la intersección de los tres, sistemas empotrados, que además son de tiempo real y que además son reactivos, ¿sí? Bien, en cuanto a las características generales, características típicas que tenemos en estos sistemas es que tienen, como ya dijimos, un único propósito, o sea, son sistemas de propósito específico, son de pequeño tamaño, son de bajo costo y se producen en masa, o sea, en grandes cantidades, ¿sí?
por ejemplo, para ser introducidos en electrodomésticos, en sistemas de control de frenado de autos, en sistemas de control de inyección de combustible, etcétera, etcétera. Y por supuesto tienen requisitos de temporización específicos, ¿sí? Generalmente estos sistemas tienen limitaciones de espacio físico, porque hay que colocarlos dentro de otro dispositivo, y por lo tanto están acotados en cuanto al espacio físico que pueden utilizar, y también están acotados en cuanto al consumo de energía. Muchos de los dispositivos donde se colocan estos sistemas empotrados funcionan en base a batería, y entonces hay que minimizar el consumo de energía. Esto nos lleva a que para ahorrar consumo de energía muchas veces no se utilizan procesadores de última generación, sino que se utilizan los procesadores necesarios en cuanto a su capacidad para hacer lo que hay que hacer en los tiempos que hay que hacerlo. Y si para hacer lo que hay que hacer en los tiempos que hay que hacerlo es suficiente un procesador de 8 bits o de 16 bits de vieja tecnología, pero que consume poca energía, tal vez lo elijamos en vez de un procesador más moderno que consuma más energía, porque no necesitamos, por ejemplo, para esa aplicación específica, toda la potencia de un procesador de 64 bits que además va a generar mucho más consumo y mucho más calor. Pero también hay que tener en cuenta esto, la disipación de energía, ¿sí? La producción de calor. Estamos hablando de dispositivos que van metidos dentro de otros dispositivos. Entonces tienen que consumir la menor cantidad de energía posible y a su vez generar la menor cantidad de calor posible. Lo mismo respecto de la memoria, ¿sí? Generalmente son sistemas donde la cantidad de memoria que tenemos está muy acotada a lo estrictamente necesario, y hay una medida que se llama una métrica, que se llama huella de un sistema, se refiere obviamente a un sistema de tiempo real, que es donde se utiliza esta métrica, que tiene que ver con la cantidad de memoria, digamos, necesaria para que el sistema operativo o el mini sistema operativo más los aplicativos funcionen, ¿sí? También en cuanto a la arquitectura que tienen estos dispositivos embebidos de tiempo real, no es habitualmente una arquitectura convencional como la que conocemos. Generalmente no utilizan una arquitectura de bus a la cual está conectado un procesador, una CPU, con sus discos, con sus dispositivos de entrada-salida a través de puertos USB, etcétera, etcétera, y su memoria, sino que se usa otra tecnología mucho más integrada, que ocupa mucho menos espacio, que genera mucho menos calor y genera mucho menos consumo de energía, y que además es de menor costo, ¿sí? Que también es una variable importante. Esta tecnología es la tecnología llamada de sistemas en un chip, ¿sí? Entonces, bueno, la idea es integrar todo en un solo circuito, de tal manera que allí tengamos todas las funcionalidades de control y las funcionalidades aplicativas metidas dentro de un chip que tenga el menor tamaño posible y que genere la menor cantidad de calor y por supuesto que consuma la cantidad mínima de energía. Y todo eso además con un proceso de fabricación que sea lo más económico posible. Entonces, lo que nos tiene que quedar muy claro es que son sistemas de propósito específico que tienen requerimientos de cumplimiento de tareas en plazos o en periodos, o en ambas cosas, plazos y periodos muy exigentes, y que por lo tanto lo esencial de estos sistemas son los algoritmos de planificación de procesos, es decir, cómo se van a organizar los procesos de tal manera de poder cumplir con esos requerimientos de tiempo real que estamos mencionando. Hay distintas formas, como ya mencionamos, de organizar esto. Ya había adelantado que hay sistemas totalmente integrados en un chip, donde solo tienen la funcionalidad de control mínima y aplicativa imprescindible, sin sistema operativo, ¿sí?
También hay otros donde tenemos el hardware con el sistema operativo sumamente reducido, o sea, un sistema operativo de tiempo real, y luego los aplicativos. En otros no hay sistema operativo, hay un runtime, o sea, hay un software que hace la funcionalidad de control mínima imprescindible y que sirve de interfaz entre el hardware y las aplicaciones. Y en los sistemas más complejos tenemos sí el hardware, el sistema operativo de tiempo real, luego un software de interfaz con los aplicativos, que es un runtime, ¿sí? Un software de ejecución de tiempo real, que va a servir de interfaz entre los aplicativos y el sistema operativo de tiempo real. O sea que hay diferentes maneras de organizar todo esto, dependiendo, como ya dije, de la complejidad que tenga el sistema y de los requerimientos que tengamos sobre ese sistema. También hay que tener presente que eventualmente un sistema de tiempo real podría fallar en el sentido de no poder cumplir con los plazos establecidos para la realización de determinadas tareas. Eso podría ocurrir y por lo tanto el sistema de tiempo real debe tener un mecanismo de recuperación, ¿sí? El diagrama en bloque de cómo funciona un mecanismo de recuperación básico lo tenemos indicado en la figura y el concepto aquí se basa en tener lo que se llama estados estables, digamos, a partir de los cuales se generan puntos de recuperación, ¿sí? Entonces, esos estados estables son momentos en los cuales el sistema puede verificar que todo lo que tenía que hacer lo ha cumplido y entonces fija lo que se llama un punto de recuperación. Es como decir, todo lo hecho hasta acá está bien hecho, ¿sí? Y abrimos entonces una nueva etapa, ¿sí? Grabando un punto de recuperación. En caso de que en esa nueva etapa eventualmente hubiera alguna falla que lleva a no cumplir con determinado proceso, con el tiempo de finalización de determinado proceso, entonces el sistema se va a reiniciar, digamos, desde el punto de recuperación, con la imagen del sistema que se grabó en ese punto de recuperación, ¿sí? Estamos hablando de sistemas generalmente muy pequeños, por lo tanto, cuando hablamos de una imagen del sistema, es algo relativamente reducido, no estamos hablando de un montón de gigabyte o de terabyte que podríamos tener en una imagen de un sistema en un data center, en un sistema complejo. Aquí estamos hablando de algo mucho más acotado, ¿sí? Bien, entonces debe haber puntos de recuperación. Y en los sistemas de tiempo real, muchas veces vamos a tener que convivir con procesos que tienen restricciones de periodicidad, como ya mencionamos, y también procesos que no tienen esas restricciones de periodicidad, o sea, lo que llamamos procesos aperiódicos. Esto quiere decir que son procesos que de pronto aparecen, hay que ejecutarlos, pero no tienen una recurrencia, no tienen una periodicidad. ¿Y por qué es importante hacer esta aclaración? Porque hay algoritmos, como vamos a ver, de planificación del procesador que solo funcionan con procesos periódicos. Entonces, obviamente, esos algoritmos no vamos a poder usar cuando tenemos procesos aperiódicos, ¿sí? O cuando tenemos una mezcla de procesos periódicos y aperiódicos. Y también hay algoritmos, como vamos a ver al final, que son algoritmos adecuados cuando tenemos procesos aperiódicos o mezclas de procesos periódicos y aperiódicos. Esto es importante aclararlo a los efectos de que lo tengan, digamos, presente cuando por ahí en el examen uno les pregunta qué proceso o qué mecanismo de planificación utilizaría en un sistema de tiempo real. Y ahí deberían hacer estas aclaraciones, ¿sí? Porque no pueden usar cualquier esquema o cualquier algoritmo de planificación. Todo dependerá de si estamos en un sistema solamente con sistemas periódicos, solamente con aperiódicos o con una mezcla de ambos, ¿sí?
Pero antes de entrar en los algoritmos de planificación del uso del procesador, vamos a comentar algunas características que debe tener un núcleo de tiempo real, un kernel de un sistema operativo de tiempo real. Ya dijimos que son generalmente sistemas de propósito específico y que por lo tanto van a tener funcionalidades muy específicas, muy limitadas, porque como ya dijimos, hay restricciones de espacio, hay restricciones de consumo de energía, hay restricciones de generación de calor, etcétera, etcétera. Y por supuesto, restricciones de costo de fabricación. Entonces, una característica de estos sistemas de tiempo real es que no todos funcionan con memoria virtual. Hoy lo normal, lo habitual es que en los sistemas de propósito general, como ustedes saben y como ya hemos visto, se trabaje con algún mecanismo de virtualización de la memoria. En los sistemas de tiempo real, eso es una opción solamente para los sistemas más complejos. Los sistemas más básicos de tiempo real trabajan con memoria física, memoria real, sin mecanismos de virtualización, ¿sí? Entonces nosotros tenemos tres variantes, digamos, en lo que es gestión de la memoria real. El mecanismo más básico, donde no hay memoria virtual, se trabaja con la memoria real de manera directa, ¿sí? El segundo caso que muestra la figura, donde no hay mecanismos de virtualización, pero sí hay mecanismos de reubicación de rango de direcciones, entonces los ejecutables se podrán cargar en diferentes rangos de direcciones de memoria si es que el rango en que deberían cargarse ya está ocupado, o sea, un mecanismo básico de reubicación o relocalización en memoria real. Y la tercera variante es la más parecida a un esquema de virtualización, porque aquí sí tenemos ya la memoria dividida en páginas, tenemos tablas de páginas, ¿sí? Y por lo tanto hay un esquema muy básico de memoria virtual, ¿sí? Pero esto, como dije, es para los sistemas de tiempo real más complejos. En los intermedios y más sencillos no tenemos esquemas de gestión de memoria virtual, sino que se trabaja directamente con memoria real o a lo sumo con algún mecanismo de relocalización. Bien, esto es lo que ya comentamos. Vamos a algunas consideraciones de implementación. Es fundamental que los sistemas operativos de tiempo real puedan hacer apropiación, o sea, que puedan tener planificación apropiativa basada en prioridades. Esto de planificación apropiativa, ¿qué quiere decir? Que si es necesario, se va a apropiar a un proceso, es decir, le vamos a quitar el procesador a un proceso, lo va a hacer obviamente el sistema operativo, para darle el uso del procesador a otro proceso o a otra tarea de tiempo real. Incluso en los sistemas operativos de tiempo real, esta propiedad de apropiación o propiedad apropiativa, ¿sí?, también se extiende a los componentes del sistema operativo, ¿sí? Entonces tenemos un kernel apropiativo, tenemos también aspectos de planificación que tienen que ver con la latencia, que obviamente hay que minimizar, ya vamos a ver los distintos tipos de latencia que tenemos, y en el caso de que haya conectividad, obviamente esto también será otro aspecto a tener en cuenta. Estas son las características fundamentales de un sistema operativo de tiempo real. La apropiatividad, incluso para tareas del sistema operativo, una adecuada gestión de latencia y obviamente una adecuada gestión de entrada y salida de datos, porque estos dispositivos están, o sea, el sistema operativo de tiempo real estará inserto en algún dispositivo que deberá recibir información, generalmente a través de dispositivos externos, sensores, etcétera, y deberá transmitir datos, órdenes a actuadores, o sea, dispositivos también externos que deberán hacer alguna acción. Por lo tanto, es fundamental que los sistemas operativos de tiempo real funcionen con una planificación basada en prioridades. Y esto, como vamos a ver más adelante, significa que se tiene que tener la posibilidad de modificar esas
prioridades. Entonces, el planificador debe permitir un algoritmo basado en prioridades con apropiación, modificación de prioridades y además con apropiación, es decir, poder detener una tarea de usuario, incluso una tarea de sistema operativo, producir su desalojo y su reemplazo por otra tarea de alta prioridad que está muy exigida en cuanto a los tiempos de finalización. Esto es especialmente válido en los sistemas de tiempo real estrictos, ¿sí? Donde hay que cumplir tiempos perentorios para la realización de las tareas. Entonces, como dijimos, necesitamos tener kernel apropiativos, ¿sí? Como ya había dicho, no solo poder apropiar una tarea de un aplicativo de usuario, sino también apropiar tareas del propio sistema operativo. Esto se debe hacer de una manera obviamente ordenada, no se puede apropiar una tarea del sistema operativo en cualquier lugar, sino en aquello que se ha fijado previamente como puntos de desalojo, es decir, lugares en los cuales podríamos interrumpir una tarea de manera segura para luego reanudarla. ¿Sí? Estamos hablando de tareas del sistema operativo. Por lo tanto, los sistemas operativos de tiempo real con apropiatividad del kernel y con apropiatividad, como digo, de incluso componentes, tareas, rutinas del propio sistema operativo, deben codificarse de tal manera de que cada tantas líneas de código haya un punto de desalojo, un punto seguro, un punto en el cual se pueda interrumpir la ejecución de esa tarea de manera segura y luego reanudarla. ¿Sí? Entonces, esto es fundamental. Nosotros no podremos hacer desalojo de tareas del sistema operativo si tenemos un sistema operativo cuyas tareas no fueron codificadas con esta metodología de generar puntos de desalojo, o sea, puntos seguros, como para que se pueda hacer luego la reanudación de la tarea. Bien, entonces esto es condición esencial, ¿sí? Y obviamente debe haber mecanismos de sincronización. Esos mecanismos de sincronización tienen que asegurar entonces todo lo que es gestión de tiempos, ¿sí? Dijimos que en los sistemas de tiempo real, el tiempo, la duración de las tareas, los plazos para realizar las tareas, todo ello es de fundamental importancia y está sometido a restricciones precisamente de tiempo muy estrictas y por lo tanto debemos tener un control muy preciso del tiempo y por lo tanto debe haber mecanismos de sincronización adecuados. Otro requisito es la minimización de los tiempos de latencia, ¿sí? Que ya habíamos mencionado y que vamos a comentar un poquito ahora. Se denomina latencia del suceso a la cantidad de tiempo que transcurre desde que tiene lugar un suceso hasta que se le da servicio, es decir, desde que ocurre un evento hasta que se reacciona a ese evento. Por ejemplo, si el suceso es el ingreso de datos de un sensor de proximidad que dice que estamos por chocar con el auto que va adelante, ¿sí? La respuesta del sistema, o sea, haber dado servicio a ese suceso, significará haber procesado el dato de entrada, haber detectado que estamos próximos a colisionar con el auto que va adelante y haber disparado de manera automática el sistema de frenado. Ahí habremos dado respuesta al suceso desde el sistema de tiempo real. Todo ese tiempo que ocurre desde que acontece un suceso hasta que se le da servicio o respuesta es lo que ya se llama la latencia del suceso o latencia del evento. ¿Sí? Lo tenemos graficado aquí en esta figura. Ocurre un suceso que llamamos E en el tiempo T0 y el sistema reacciona en el tiempo T1. Ese lapso, o sea, esa cantidad de tiempo entre T0 y T1 es la latencia del suceso.
Esta latencia de suceso va a variar mucho de un sistema a otro de tiempo real. Por ejemplo, en los sistemas antibloqueo, los ABS de los frenos de autos, ese tiempo de latencia es de entre 3 y 5 milisegundos. En cambio, por ejemplo, en los radares de los aviones, ese tiempo de latencia es de 2 a 5 segundos. ¿Sí? Entonces, dependiendo del sistema en el que estemos, los tiempos de latencia van a ser diferentes. ¿Qué otros tipos de latencia tenemos, además de la latencia de suceso o de evento que mencionamos? Tenemos, si empezamos a mirar qué ocurre en todo ese lapso de tiempo, tenemos la latencia de interrupción y la latencia de despacho. Como el nombre lo indica, latencia de interrupción es el lapso de tiempo que demanda atender a la interrupción que se produce como consecuencia de ese evento. ¿Sí? Entonces, entre la llegada de la interrupción y el tiempo en que, el momento en que comienza la rutina que da servicio a esa interrupción, eso es el lapso que se llama latencia de interrupción. Obviamente, eso tiene que minimizarse. Entonces nosotros aquí tenemos en este gráfico una tarea que se está ejecutando, que llamamos T. En determinado momento ocurre un suceso, se produce un evento, eso genera una interrupción. El sistema tiene que determinar cuál es el componente que debe activarse en función del tipo de interrupción que se produjo, porque como ya sabemos, cada tipo de interrupción es atendida por un componente diferente del sistema operativo, entonces se tiene que determinar cuál es el componente que va a atender a esa interrupción. Se debe producir un cambio de contexto, es decir, se debe dejar de ejecutar el proceso que se estaba ejecutando y hay que comenzar a ejecutar el proceso del sistema operativo que atiende a esa interrupción que se ha producido, y todo eso lleva un cierto lapso de tiempo, ¿sí? Determinar cuál es la interrupción, determinar cuál es el módulo que debe atenderla y luego producir el cambio de contexto. Todo esto es lo que se llama latencia de interrupción, ¿sí? Bien. Y obviamente el componente específico que debe atender esa interrupción dependerá del tipo de interrupción, ¿sí? Es la rutina del sistema operativo que atenderá la interrupción. Además de eso tenemos la latencia de despacho. Esto es la cantidad de tiempo requerida para que el despachador de planificación del sistema operativo detenga un proceso e inicie otro, ¿sí? O sea, para que el planificador del uso del procesador produzca la detención de un proceso y el despacho, o sea, la asignación del uso del procesador a otro proceso diferente. Eso tiene un cierto tiempo que llamamos latencia de despacho. Obviamente, esto también tiene que tratar de minimizarse. El esquema general de la latencia de despacho lo tenemos representado en esta figura, donde en primer lugar se representa la ocurrencia de un suceso, en último lugar en la línea de tiempo se presenta la respuesta a ese suceso, todo ese lapso de tiempo es el intervalo de respuesta, pero este intervalo de respuesta se subdivide a su vez en diferentes lapsos. Un lapso de tiempo es el procesamiento de interrupción, como ya dijimos, ¿sí? Luego se produce la asignación del procesador al proceso en cuestión. Esto es la latencia de despacho. Todo el tiempo que demanda hacer esto se llama latencia de despacho, que a su vez tiene dos tiempos. Un tiempo referido a resolver conflictos, por ejemplo, si hay que producir el desalojo de una tarea del sistema operativo y hay que esperar que se llegue a un punto de desalojo seguro y hay que salvar determinada información, etcétera, etcétera. Todo esto es resolución de conflictos.
y luego el tiempo que demanda en sí cargar el nuevo módulo que hay que utilizar y finalmente comenzar a utilizarlo, ¿sí? Ese comenzar a utilizarlo está representado aquí y habrá un tiempo de ejecución de ese proceso, que es lo que tenemos representado en ese último lapso de tiempo que corresponde al intervalo de respuesta. Entonces, ese intervalo de respuesta va a tener va a incluir el procesamiento de interrupción, la latencia de despacho y la ejecución del proceso propiamente dicho. Y la latencia de despacho incluirá el tiempo de resolución de conflictos y el tiempo de despacho propiamente dicho. Entonces, todos estos tiempos son los que obviamente tenemos que tratar de minimizar. Los sistemas operativos de tiempo real se diseñan precisamente para minimizar estos tiempos, teniendo en cuenta los requerimientos específicos de los procesos, las estructuras de datos, la periodicidad, los plazos, todo lo que ya hemos comentado. Bien, esto de lo que ocurre en la fase de conflicto también ya mencionamos y lo del desalojo seguro también. Otro detalle a tener en cuenta aquí es que frecuentemente se puede dar que un proceso de mayor prioridad está esperando porque el procesador está siendo usado por un proceso de menor prioridad. Pero ese proceso de mayor prioridad está con un tiempo de finalización muy próximo, o sea, está próximo a incumplir su plazo de finalización, y ese proceso está a su vez esperando un recurso que otro proceso de menor prioridad está usando y que está haciendo uso del procesador. Entonces, una técnica habitual aquí es elevar la prioridad de ese proceso que está utilizando un recurso que otro proceso de mayor prioridad requiere, de tal manera que no sea desalojado para dar lugar a otro proceso que no es el proceso que está esperando el recurso que el proceso de menor prioridad tiene. Entonces, bueno, aquí la idea es que si un proceso de menor prioridad tiene asignado un recurso, por ejemplo, un buffer de datos, que otro de mayor prioridad que está a punto de incumplir sus plazos requiere, entonces se le da más prioridad al proceso de menor prioridad para que termine de hacer lo que está haciendo, libere ese recurso, por ejemplo, el buffer de memoria, que el otro proceso que está esperando, próximo a finalizar su plazo de finalización, requiere. Entonces le damos más prioridad al proceso de menor prioridad que tiene un recurso que otro de mayor prioridad requiere para que finalmente libere el recurso y esté disponible por el proceso de mayor prioridad o más exigido en cuanto a su tiempo de finalización. A esto se llama inversión de prioridades, ¿sí? Entonces levantar la prioridad a un proceso para que libere un recurso que otro proceso de mayor prioridad requiere. Luego puede volver a su prioridad anterior. Bien, todo esto son cuestiones que se deberían tener en cuenta, de hecho se tienen en cuenta en los sistemas operativos de tiempo real. Y ahora vamos a lo más interesante, que es la planificación del procesador. Es decir, luego de haber analizado todo el contexto, los requerimientos, etcétera, etcétera, ahora veamos cómo se hace, ¿sí? Entonces, vamos a tratar el caso más exigente, ¿sí? Que son las distintas soluciones para los sistemas de tiempo real estrictos, ¿sí? O sea, lo que habíamos mencionado como sistemas de misión crítica, ¿sí? Entonces, hay ciertas características en cuanto a los tiempos que requieren los procesos que tenemos que tener en cuenta. Habíamos dicho que vamos a considerar procesos periódicos y hay determinadas definiciones de lapsos de tiempo que vamos a considerar. Tenemos que considerar entonces el tiempo T, que es el tiempo que realmente demanda la ejecución de un proceso o tarea, el tiempo D, que es el plazo
que tenemos para poder finalizar con la ejecución de esa tarea, y tenemos un tiempo P, que es el tiempo de periodicidad, el tiempo de recurrencia, el período, es decir, cada cuánto tiempo hay que comenzar de nuevo con la ejecución de esa tarea periódica. Ya dijimos que estas tareas periódicas son periódicas porque cada cierto periodo hay que controlar el estado de determinadas variables para tomar alguna acción, o hay que recibir datos de sensores que nos suministran información y hay que hacer algo con esos datos que nos suministran los sensores, y entonces este periodo tiene que ver con el input de datos que tenemos que atender. Pero volviendo a la relación de tiempos, entonces tenemos que hay un tiempo de procesamiento que deberá ser menor o igual que el tiempo de despacho, que deberá ser menor o igual que el período o tiempo de periodicidad. Aquí además, para simplificar los métodos que vamos a ver, estamos considerando el caso, digamos, más simple, donde la latencia de interrupción y la latencia de despacho es pequeña, muy pequeña, comparada con los tiempos de proceso. Entonces es despreciable. Esto es para simplificar. Si no fuera despreciable, debería considerarse eso también como una tarea a realizar, porque lleva un cierto tiempo, y entonces en la mezcla de tareas habría que incluir estas tareas que hacen el despacho de las rutinas de atención de una determinada interrupción, las que hacen el cambio de contexto, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? En la explicación de los algoritmos que vamos a ver más adelante, consideramos que estos tiempos de latencia de interrupción y los de cambios de contexto son muy pequeños comparados con los tiempos de procesamiento, y por eso los despreciamos. Si no fuera ese el caso, hay que generar unas tareas dummy, digamos, una falsa tarea, en el sentido de que no es una tarea de los aplicativos, pero que es una tarea que va a realizar el sistema operativo, y que lo que dure su ejecución deberíamos tenerlo también en cuenta a la hora de hacer la planificación. Bien, estos conceptos son los que tenemos mencionados acá. El tiempo T, que es el tiempo de realización de una tarea, que estamos hablando de una tarea en particular. El plazo D, que es el tiempo total que tenemos, y el periodo de recurrencia, ¿sí? Entonces, cada tiempo P, la tarea debe comenzar de nuevo y debe finalizar dentro de ese lapso P, ¿sí? ¿Y eso qué quiere decir? Como el tiempo P es mayor que D, entonces quiere decir que este D se puede desplazar dentro del intervalo P. Dentro del intervalo que dura P, este D se puede desplazar, que es el plazo, ¿sí? Y este T, que es el tiempo de ejecución, también lo puedo desplazar. Eso quiere decir que no necesariamente la tarea comenzará a ejecutar estrictamente en el tiempo cero de inicio de su periodo, sino que podría comenzar más tarde, siempre y cuando no se exceda de este plazo, ¿sí? Entonces se puede desplazar, la tarea podrá ejecutarse dentro de este plazo, pero lo que no podemos es ir más allá de este plazo, ¿sí? Este D, ¿sí?, no puede extenderse hasta este P. Este T sí puede extenderse dentro de este D. Entonces, cuando el tiempo T de ejecución de la tarea arranca apenas comienza el plazo, o sea, apenas comienza el periodo, entonces vamos a tener que la tarea T finaliza totalmente dentro de este plazo.
pero también podría comenzar un poquito más tarde, siempre y cuando se pueda garantizar que finalice en este tiempo D, ¿sí? Y de ninguna manera podemos excedernos porque tenemos otro requisito, que es el requisito de periodicidad, que nos indica que comienza un nuevo periodo porque han llegado nuevos datos o porque hay que analizar nueva información, ¿sí? Y dentro de ese periodo se debe producir otra instancia de ejecución de esa tarea. Y así sucesivamente en el periodo 3, una tercera instancia de ejecución, ¿sí? Entonces, bueno, la tasa de una tarea periódica es la inversa de su periodo, ¿sí? O sea, 1 sobre P. Bien, entonces, este gráfico lo tenemos que tener muy claro porque nos dice cuáles son las exigencias y cuál es la flexibilidad que podemos tener para planificar las tareas. Eso si nos ponemos en el lugar del planificador de tareas del sistema operativo de tiempo real. Bien, entonces, lo inusual es que un proceso puede tener que anunciar al planificador sus requerimientos de plazo de servicio. Esto es cierto en los sistemas de propósito general, pero en los sistemas de tiempo real esto es conocido, esto es habitual. Se sabe cuánto dura una tarea en ese procesador, con esa memoria, con esas estructuras de datos, con esa velocidad, etcétera, etcétera. Entonces, lo que no es usual, lo que no es habitual en un sistema de propósito general, sí es habitual, usual y característico en un sistema de tiempo real. Por eso allí podemos saber a priori cada proceso cuánto tiempo va a tardar. Obviamente cuánto tiempo va a tardar en ese procesador para el cual estamos haciendo la planificación del procesador, ¿sí? En ese procesador que tiene la memoria que tenemos disponible y que tiene la velocidad de procesamiento disponible y velocidad de entrada-salida disponible que ya conocemos, ¿sí? Entonces, en los sistemas de tiempo real tenemos toda la información como para poder a priori hacer una planificación. Esta información la tiene obviamente el planificador del sistema operativo y por eso puede hacer la planificación del uso del procesador por parte de los diferentes procesos, garantizando que cada proceso o tarea finalice en el tiempo que tiene que finalizar. También el hecho de conocer de antemano los requerimientos de los distintos procesos o tareas de los distintos aplicativos de tiempo real permite que tengamos en estos sistemas de tiempo real, si fuera necesario, un control de admisión, o sea, un algoritmo de control de admisión. Este algoritmo es un preplanificador, digamos, en el sentido de que cuando se pide disparar un nuevo proceso o tarea, ve el estado del sistema, ve los requerimientos de ese nuevo proceso o tarea y ve si puede sumar ese proceso a los que ya tiene y planificar todo el conjunto de procesos, los que ya tenía y este nuevo, con los requerimientos de todos ellos. Si este planificador de admisión o controlador de admisión o control de admisión, como lo quiera llamar, verifica que sí se puede incorporar este nuevo proceso cumpliendo con todas las restricciones de tiempo de él y de los procesos que ya están ejecutándose, entonces se lo admite y pasa a integrar el conjunto de procesos que se irán planificando para usar el uso del procesador. Si no se pueden cumplir con estos requisitos, de agregar con los requisitos que ya tenemos, más los nuevos del nuevo proceso que se quiere agregar, entonces este control de admisión rechaza ese nuevo proceso. ¿Está? Bien, ¿cómo se hace esta planificación? Un tipo de planificación es el algoritmo de planificación por prioridad monótona en tasa.
Este algoritmo, también llamado Rate Monotonic Scheduling en inglés, planifica las tareas periódicas. Es un algoritmo hecho para tareas periódicas, utilizando una política de prioridad estática con apropiación. Eso define las características de este algoritmo de planificación por prioridad monótona en tasa. O sea, puede hacer apropiación, es decir, interrumpir un proceso para darle procesador a otro, y las prioridades son estáticas, es decir, las prioridades para todos los procesos se fijan de antemano y no se cambian. Esos son los requisitos para este algoritmo. Si se está ejecutando un proceso de menor prioridad y otro de mayor prioridad pasa a estar disponible, entonces este proceso desalojará al de menor prioridad. O sea, se hace valer la prioridad y produce entonces un desalojo. A cada tarea periódica se le asigna entonces una cierta prioridad que va a estar en función inversa a su periodo. Es decir, se le va a asignar una prioridad inversamente proporcional a su periodo. Cuanto más corto sea el periodo, o sea, cuanto menos tiempo tiene la tarea para poder completar su trabajo y arrancar de nuevo, mayor será la prioridad que se le va a otorgar. Y cuanto más largo sea el periodo, menor prioridad. ¿Sí? Bien, entonces la idea es esa, asignar prioridades mayores a las tareas que van a ingresar muy rápidamente a la CPU y luego van a volver a ingresar y volver a ingresar, etcétera, etcétera. Entonces, se presupone que el tiempo de procesamiento de un proceso periódico es igual en cada ráfaga de CPU. ¿A qué llamamos ráfaga? A cada vez que un proceso tiene acceso al procesador. Entonces aquí, como estamos siempre con la misma tarea que procesa la misma estructura de datos, entonces podemos hacer este supuesto de que los tiempos de procesamiento, o sea, la ráfaga, va a ser la misma cada vez que la tarea deba ejecutar de nuevo. ¿Sí? Entonces, veamos este ejemplo. Tenemos dos procesos que llamamos P1 y P2, que tienen periodos 50 y 100 respectivamente. Las unidades pueden ser milisegundos, segundos o lo que ustedes quieran. No importa, por eso no le ponemos nada. Lo que interesa es los valores numéricos. Sabemos, obviamente, que son medidos en el tiempo y que, por lo tanto, esas unidades serán milisegundos, segundos, centésimas de segundo, lo que sea. Bien, entonces tenemos los procesos P1 y P2 que tienen periodos 50 y 100 respectivamente y tiempos de procesamiento de 20 unidades el primero y 35 unidades el segundo. ¿Sí? Entonces, el plazo para cada proceso requiere que el proceso complete su ráfaga, o sea, que complete todo su procesamiento dentro, obviamente, de su periodo antes de que arranque el siguiente. Bien, entonces primero hay que ver si es posible que con esta mezcla de estos dos procesos, con estos requerimientos de periodicidad y de tiempo de proceso, tenemos que ver si hay una solución. ¿Sí? Entonces, podemos hacer la graficación y podemos hacer estos cálculos preliminares. Podemos medir la utilización de CPU, que significarían estos procesos, haciendo el cociente entre el tiempo de proceso y el periodo para cada uno de ellos. Para el primer proceso, los valores eran 20 y 50, como está indicado acá, y para el segundo, 35 y 100. Entonces, haciendo el cociente, vemos que en definitiva el primer proceso significa una carga de CPU del 40% y el segundo una carga de CPU del 35%, o sea, en total un 75%. Esto, a priori, nos estaría indicando que
se podrían administrar esos dos procesos y cumplir con los plazos, puesto que en conjunto solo estarían consumiendo el 75% de nuestra CPU. Nos queda un margen para la latencia de interrupción, las latencias de despacho y todo lo demás, que habíamos dicho que en los ejemplos íbamos a considerarlas muy, muy pequeñas y por lo tanto despreciables. Pero vemos que queda un margen, ¿sí? Bien, entonces acá tenemos una propuesta, digamos, de solución que sería esta. Si nosotros decimos, bueno, el proceso P2 consume 35% del procesador, ¿sí? Pero el proceso P2 tiene, digamos, una duración mayor que el proceso P1. El proceso P2, lo tenemos acá, tiene una duración de ejecución de 50 y el proceso, perdón, acá estaba, los tiempos de procesamiento son 35 para el segundo proceso y 20 para el primero. Yo podría decir, bueno, voy a lanzar primero el proceso T2 porque requiere más tiempo, ¿sí? Esa podría ser un razonamiento. Si yo hiciera esto, ¿qué ocurriría? El proceso P2 va a utilizar el procesador desde el instante 0 hasta el instante 35, que es su duración. Luego vendrá el proceso P1. El proceso P1 necesita 20 unidades de tiempo, o sea que estaría terminando en el momento 55, ¿sí? Pero ¿qué pasa? El proceso P1 tiene periodicidad de 50. Proceso P1 tiene periodicidad 50. O sea, cada 50 unidades de tiempo tengo que iniciar una nueva ejecución del proceso P1. Y aquí, en el momento de tiempo 50, todavía no habría finalizado la primera ejecución del proceso P1, con lo cual no estaría cumpliendo los requisitos. Por lo tanto, esto no es una solución válida. ¿Se entiende? ¿Qué es lo que tendría que hacer para que esto sí sea una solución válida? Tendría que disparar el proceso P1 primero, aunque este proceso sea el que menos tiempo demanda, ¿sí? El proceso P1 se ejecutaría hasta el tiempo 20, luego lanzaría el proceso P2. Hablamos de que este algoritmo funciona con apropiatividad, o sea que puedo interrumpir la ejecución del proceso, ¿sí? Ejecuto el proceso P2, que requiere 35 unidades de tiempo, pero yo voy a llegar al tiempo 50, donde debería comenzar una segunda ejecución del proceso P1 y todavía no he terminado el proceso P2, solo ejecuté 30 unidades de tiempo, pero el proceso P2 requiere 35, con lo cual aquí en el momento 50 debería hacer un cambio de contexto, pasar el uso del procesador al proceso P1, que ejecutaría 20 unidades de tiempo, o sea, llego al tiempo 70, luego tendría que retomar el proceso P2, completar las 5 unidades que quedaban pendientes, ¿sí? Y allí finalizaría la primera ejecución del proceso P2, habiendo finalizado ya la segunda ejecución del proceso P1. Y de esa manera yo garantizo que el proceso P1 finalice antes de expirar su periodo, ¿sí? Antes de expirar su periodo, y el proceso P2 también finaliza antes de expirar su periodo, porque el periodo del P1 era 50, la primera ejecución de 50 termina antes de que se venza el periodo. Para el proceso P2 el periodo es de 100 y antes de que venza el primer periodo del proceso P2 yo habré finalizado aquí el proceso P2. Entonces ya sé cuál es la secuencia de ejecución y en qué momento debo interrumpir cada proceso
para pasarle el control al otro proceso y asegurarme de cumplir con los requisitos de temporización de ambos procesos. Cuando digo los requisitos de temporización es haber cumplido los requisitos de plazo y haber cumplido los requisitos de período. En muchos casos, el plazo y el período es el mismo. En otras situaciones no, ¿sí? Entonces, en el caso de este ejemplo, estamos considerando que el plazo y el período es el mismo. Por lo tanto, el lapso de tiempo que le otorgamos el uso del procesador a un proceso en particular se puede mover dentro de todo el periodo, que como dije en este caso es asimilable al plazo. Bueno, todo esto ya lo he comentado. La aclaración importante que aparece aquí es la siguiente, que la planificación por prioridad monótona en tasa es una solución óptima en el sentido de que si tenemos un conjunto de procesos que no puede planificarse utilizando este algoritmo, entonces no podrá ser planificado por ningún otro algoritmo que maneje prioridades estáticas, ¿sí? Entonces, este es el algoritmo de optimización, digamos, ¿sí? Pero bajo esas condiciones. Necesito un sistema operativo apropiativo y necesito fijar prioridades estáticas al inicio, teniendo en cuenta los periodos. Bien, veamos este otro ejemplo. Este es un ejemplo de que no pueden planificarse un grupo de procesos según este algoritmo y por lo tanto hay que buscar otra solución y la solución va a venir por el lado de romper la regla de prioridad estática. Entonces vamos a ver que la solución aplicable cuando no se puede aplicar la solución de prioridad estática del algoritmo de prioridad monótona en tasa, la solución viene obviamente por aplicar prioridades dinámicas, ¿sí? Pero bueno, veamos por qué no funciona esto de la prioridad estática en este caso en particular. Supongamos el proceso P1 tiene un periodo 50 y una ráfaga o tiempo de ejecución de CPU de 25 y el proceso P2 tiene un periodo de 80 y de ejecución de 35. Lo que cambió respecto del caso anterior, del ejemplo anterior, es que ahora el periodo del proceso P2 es 80 en vez de 100. Eso es lo que ha cambiado. Pero eso va a tener un efecto importante. Si nosotros hacemos el cálculo que habíamos realizado anteriormente de consumo de CPU por parte de estos procesos, tenemos entonces que dividir este tiempo de procesamiento del primer proceso por su periodo, o sea, 25 sobre 50, y a eso sumarle el cociente del tiempo de proceso del segundo proceso por su periodo, que es 80. Haciendo esta cuenta, nos da que el consumo de CPU de los dos procesos sería del 94%, con lo cual decimos, bueno, tenemos un margen de 6%, debería poder planificarse el uso del sistema bajo estas condiciones. Entonces yo podría analizar esta posibilidad, ¿sí? Lanzar el proceso P1 primero hasta que finaliza, acá en el tiempo 25, luego comienzo el proceso P2, lo tengo que interrumpir en el tiempo 50 porque allí debe comenzar de nuevo el P1, finaliza el P1 aquí en el tiempo 75, continúo con el proceso P2 y el proceso P2 va a finalizar en el tiempo 85, como habíamos visto. Pero ¿qué ocurre? El periodo del proceso P2, que antes era 100, ahora lo bajamos a 80. Entonces, como el periodo es 80, para cuando llegue al tiempo 80,
debería haber terminado de procesar la primera ráfaga, o sea, la primera instancia de ejecución del proceso P2. Y como vemos, esto es imposible. Estaría finalizando la primera ejecución recién aquí, en el tiempo 85, con lo cual no me sirve. Por lo tanto, el esquema de prioridad estática no me da solución a este caso. Tengo que ir a un esquema de prioridad dinámica, ¿sí? Porque haciendo el cálculo que habíamos hecho, en realidad tengo un margen de uso de procesador, porque la carga de procesamiento acá sería de 94%, y sin embargo, así como he planificado, no estaría cumpliendo las exigencias de temporización del proceso P2. Entonces tenemos que probar otro algoritmo, otra posible solución, que sería la de planificación por prioridad en finalización de plazo. ¿Esto qué me está diciendo? El propio título ya me dice que la prioridad no es estática, sino que la prioridad es dinámica y que va a cambiar en función de la finalización del plazo. Es decir, de cuánto tiempo falta para poder terminar cumpliendo las exigencias de temporización, ¿sí? Entonces, bueno, la solución es asignar prioridades de manera dinámica y la idea es muy sencilla. Cuanto más próximo esté un plazo a finalizar, mejor dicho, el plazo de un proceso, entonces mayor prioridad debería tener ese proceso, ¿sí? Y cuanto más lejos está, entonces menor prioridad. La idea es priorizar a los procesos que están próximos a agotar su tiempo, ¿sí? Para finalizar, y darle menos prioridad a aquellos procesos que les falta más tiempo para estar en una situación crítica de que ya deban terminar, ¿sí? Entonces, un proceso ejecutable debe anunciar, obviamente, sus requisitos de temporización. Esto no ha cambiado respecto a los supuestos necesarios para la aplicación del algoritmo anterior. Dijimos que en tiempo real, conocer para un sistema específico el tiempo de procesamiento es perfectamente un requisito válido, ¿sí? Los tiempos de periodicidad, todo eso que ya comentamos acá sigue siendo válido, ¿sí? Lo único que cambia es que en vez de tener un esquema de prioridad estático, ahora vamos a tener un esquema de prioridad dinámico, en función de cuánto tiempo falta para que un proceso agote su plazo. Y en función de si le falta poco, le doy más prioridad. Si le falta mucho, le doy menos prioridad, ¿sí? Vamos a verlo sobre el gráfico. Aplicando este criterio, entonces, arrancaría en el tiempo 0 con el proceso P1, que sigue hasta el tiempo 25. Luego arranco el proceso P2. Acá, en el momento 50, finaliza el plazo para el proceso P1, que finalizó correctamente, cumpliendo el plazo, ¿sí? En el tiempo 25. Aquí todavía no estoy exigido por el tiempo de finalización del proceso P1, entonces le sigo otorgando el uso del procesador al proceso P2. El proceso P2 se extiende entonces hasta el momento 60. Allí le debo otorgar el procesador al proceso P1 porque el proceso P1 ya está más cerca de cumplir su plazo de finalización, ¿sí? Entonces ejecuto el proceso P1 hasta el momento 85. Allí le cedo otra vez el procesador al proceso P2. A partir del tiempo 100 le cedo nuevamente el procesador al proceso P1 y a partir del tiempo 125 le cedo el uso del procesador al proceso P2 y así sucesivamente. Entonces lo que he hecho aquí es cambiar la prioridad de los procesos en función de cuánto le falta a cada uno para poder finalizar, ¿sí?
De esta manera, con esta solución, los procesos cumplen con sus plazos de finalización de la manera correcta, ¿sí? Bien. La planificación EDF no requiere que los procesos sean periódicos, ¿sí? Aquí estábamos hablando de esta planificación, que en un principio la aplicábamos también para procesos periódicos, vemos que funciona para procesos periódicos, pero ahora extendemos y decimos el algoritmo el EDF, sirve también para procesos periódicos, para procesos no periódicos, o sea, no solo para los periódicos, ¿sí? Pero con la restricción de que necesitan una cantidad constante de tiempo de ejecución. Entonces, la novedad, digamos, la ventaja de este esquema de prioridades flexibles, prioridades dinámicas, es que además de resolverme el problema para el caso de los procesos con prioridades estáticas, donde el algoritmo de planificación por prioridad monótona en tasa no me daba una solución, además de entonces darme una solución para esos casos donde necesitaba el requisito de la periodicidad, este algoritmo de prioridades dinámicas, el algoritmo de la planificación EDF, resulta que además sirve también para procesos no periódicos. Y el secreto de este algoritmo está precisamente en que cambia las prioridades. Las prioridades son dinámicas, las prioridades se reajustan en función de cuánto tiempo le falta a los procesos para agotar el plazo de finalización que tienen, ¿sí? El único requisito es que cada proceso debe indicar su plazo, lo cual en sistema de tiempo real es algo conocido, y obviamente que el tiempo de ejecución de la tarea también debe ser conocido y debe ser constante para cada proceso, lo cual en sistema de tiempo real es algo perfectamente lógico, viable y habitual. Entonces, la planificación EDF resulta óptima desde el punto de vista teórico. ¿En qué sentido? En que permite planificar los procesos de modo que cada uno pueda cumplir con sus requisitos relativos a los plazos, o sea, referidos a los plazos de ejecución, y además extendiendo la utilización a porcentajes muy altos del uso de CPU. O sea, nos permite utilizar al máximo el procesador y además poder gestionar procesos periódicos y aperiódicos con estas prioridades dinámicas que se van reajustando en función de lo que le resta a cada proceso para agotar su plazo de finalización. En la práctica es imposible conseguir este nivel de utilización de CPU del 100%, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos hablando de 100% en cuanto a tareas de los aplicativos. Sabemos que hay un tiempo de CPU también que demanda la latencia de interrupción, la latencia de despacho, etc. ¿Sí? Entonces ese comentario simplemente dice, ojo, el objetivo de 100% de uso de procesador solo para procesos de usuario no se va a poder cumplir, porque aunque haya una cantidad mínima de consumo de procesador para la latencia de interrupción y para la latencia de despacho, eso, por más pequeño que sea y por más que sea despreciable para los cálculos de los algoritmos, eso hace que no lleguemos a un 100% de uso de procesador por parte de las tareas de usuario, ¿sí? Lo cual es perfectamente entendible y lógico. Otro tipo de planificación es la planificación por cuotas, ¿sí? Lo que se llama la planificación con cuota proporcional. Este algoritmo funciona asignando una cierta cantidad de cuotas entre todas las aplicaciones. Entonces la idea es que el tiempo de CPU se divide en cuotas y el planificador del sistema, digamos, a medida que los procesos se van
disparando a medida que van requiriendo tiempos de proceso, va asignando cuotas y obviamente esa asignación de cuotas se debe hacer de manera cuidadosa, de tal manera de que se pueda atender a los distintos procesos. Por lo tanto, aquí el secreto en el algoritmo de asignación por cuotas proporcional es el siguiente. Cada aplicativo va a recibir n cuotas de tiempo, son lapsos de tiempo esas cuotas, que van a estar garantizadas por el sistema, ¿sí? Y que van a tener que ver con el tiempo de proceso. Aquí tenemos que requiere ese proceso, ¿no? El tiempo de procesador que requiere ese proceso. Veamos este ejemplo. Se supone que tenemos 100 cuotas y que hay que dividir entre 3 procesos A, B y C. Asignamos 50 cuotas al proceso A, 15 al B y 20 al C, en función de su conocida demanda de procesador. Este esquema asegura entonces que el proceso A tendrá un 50% del uso del procesador, que B va a tener un 15% y que C va a tener un 20% de uso de procesador. ¿Sí? Entonces, este esquema lo que hace es organizar los tiempos de procesador, tratando de que todos los procesos reciban la proporción que le corresponde. El algoritmo debe trabajar conjuntamente con una política de control de admisión, de tal manera que no se admitan más procesos si es que no hay cuotas de tiempo de procesador disponibles para atender los requerimientos de ese proceso. Entonces, un proceso dice, yo pido 20 cuotas, o sea, 20% de uso del procesador. Otro proceso pide 50 cuotas, otro proceso pide 50 más, el tercero ya no podrá ingresar. ¿Sí? Entonces, supongamos nosotros que asignamos 50 cuotas, más 15 más 20 son 85 cuotas. Viene un proceso que nos pide 30 y bueno, no podrá atenderse ese proceso porque solamente tenemos 15 cuotas de tiempo disponibles. Esa es la idea, ese es el esquema de cómo funciona esto de la asignación de cuotas. Bien, algunos ejemplos de sistemas operativos de tiempo real. Esto solamente lo vamos a mencionar como para que tengan una idea. Los que estén interesados podrán buscar más material. Hay material en el sitio web y en el OneDrive y también hay mucho material en Internet. Entonces, un ejemplo es el sistema BRTX, ¿sí? Disponible para procesadores Intel, Motorola, gestiona multitarea y tiene mecanismos de exclusión mutua con señalización y comunicación. ¿Sí? O sea, las características son multitarea y gestión de la exclusión mutua, con lo cual me está diciendo permite el uso compartido en la modalidad de exclusión mutua. Otro ejemplo es el sistema BXWorks. Este es un sistema de la empresa OneDriver, más económico que el anterior, brinda utilitarios para depuración simbólica, comunicación a través de redes por protocolo TCP/IP y los protocolos de socket, y soporta estructuras de ejecución jerárquicas. ¿Sí? Tiene una estructura de micronúcleo que soporta multitarea, comunicación entre procesos, sincronización, ¿sí? Entre procesos. Otro ejemplo de sistema operativo de tiempo real es el RTMax, que es una versión de real time del sistema Match. Incluye gestión de procesos ligeros, o sea, hilos. Ya sabemos que a los hilos los llamamos también procesos ligeros, o sea, gestión de hilos basada en un modelo ARTS con características de tiempo real. Utiliza un planificador activo por eventos que va integrado al sistema operativo, como ya sabemos. Objetos residentes en memoria y gestiona herramientas de tiempo real como un planificador, un monitor avanzado de gestión de tiempo real
al que en este sistema se lo llama el ARM. Otro ejemplo es el sistema RTMS, que es un sistema de tiempo real para sistemas militares, que soporta multitarea, entornos homogéneos para mono y multiprocesamiento, planificación con prioridades activadas por eventos. Entonces tiene planificación monotónica, o sea, planificación monótona en frecuencia opcional, comunicación entre tareas y sincronización, herencia de prioridades, gestión de interrupciones, gestión dinámica de memoria, alto nivel de reconfigurabilidad, o sea, todo lo que habitualmente requiere sistemas de soporte militar. Otro ejemplo son los sistemas Stream, es un sistema operativo de tiempo real desarrollado por la Universidad de Manchester. Trata de resolver algunos conceptos equivocados y deficiencias tradicionales en los sistemas de tiempo real. Es un sistema activado por eventos, muy flexible, predecible. Tiene gestión de tareas críticas, tareas esenciales y no esenciales, o sea, divide las tareas en 3 niveles de criticidad, o sea, las que no son de tiempo real estricto, las de tiempo real no estricto, pero tampoco crítico, y las de tiempo real crítico, o sea, súper estricto, ¿sí? Entonces, 3 niveles de criticidad, tareas críticas, esenciales y no esenciales. Otro ejemplo es el sistema QNX, que proporciona un entorno completo de tiempo real para sistemas mono y multiprocesadores. Tiene arquitectura de micronúcleo, ¿sí? Trabaja con una versión compatible con el POSIX y el UNI, o sea, esto es ya para sistemas mucho más complejos. Tiene comunicación entre procesos, planificación y tratamiento de interrupciones de bajo nivel. Fuera del micronúcleo, la funcionalidad la proporcionan distintos componentes: el servidor de procesos, el gestor de sistemas de archivos, gestor de dispositivos, gestor de redes. O sea, ya tiene muchos componentes de lo que conocemos como un sistema operativo convencional. Solo que este está optimizado, vendría a ser una versión de Unix optimizada para tiempo real. O sea, muy recortada y muy optimizada para tiempo real. El Hartox está desarrollado para arquitecturas de red hexagonales de multiprocesadores de memoria compartida, esto es multiprocesamiento paralelo simétrico, o sea, es para arquitecturas muy específicas. Otro ejemplo es el Chorus, que es similar al MASH, pero fue reescrito para que sirva como núcleo en sistemas de tiempo real, con mejoras en cuanto al tamaño del núcleo, digamos, para soportar procesos de tiempo real críticos y con algunos niveles de personalización o de configurabilidad, ¿sí? También soporta distribución transparente de conectividad entre los núcleos del sistema, cuando estamos hablando de varios sistemas en varios procesadores. Tiene interfaces abiertas y servicios estándares. Otros ejemplos son el MARS, que es sistema de tiempo real, mantenible, digamos, reconfigurable. Es tolerante a fallas, tiene planificación estática y reparación dinámica y manejo de redes redundantes. Es un desarrollo de la Universidad Técnica de Viena. Otro sistema es el Chaos, ¿sí? Es un sistema basado en objetos, un sistema de tiempo real basado en objetos. El núcleo ofrece los sistemas básicos, o sea, las prestaciones básicas, las funcionalidades básicas, y sobre el mismo se desarrollan sistemas de tiempo real, o sea, los aplicativos van directo sobre el núcleo, con lo cual me está diciendo que no necesita un runtime. Bueno, con eso terminamos este tema de sistemas de tiempo real. ¿Se entendió? ¿Tienen alguna duda? En este tema lo más importante, además de los conceptos básicos iniciales, es
los algoritmos de planificación. ¿Bajo qué características son aplicables los algoritmos de planificación del procesador que hemos visto? ¿Sí? ¿Se entendió hasta acá? ¿Sí? Bueno, si no, igual pueden enviar luego sus consultas por email. ¿Estamos? Bueno, y ahora vamos a hacer el Kahoot para este tema, ¿sí? Sistemas de tiempo real. A ver si funciona el Kahoot, que a veces está un poco lento. Parece que hoy está medio lento. Vamos a esperar un poquito. O intentamos de nuevo. Intentemos de nuevo descargar todo. Los que están en YouTube deberían pasarse al Zoom para evitar el delay del YouTube y poder participar del Kahoot. Bueno, ahí ya tienen el código.
¿Alguien más está intentando conectarse al Kahoot? Bueno, arrancamos entonces. Sistemas de tiempo real. Primera pregunta. ¿Cómo se denominan los sistemas cuya operación incorrecta provoca algún tipo de catástrofe? Ahí tienen las 4 opciones. Bien. Segunda pregunta, ¿qué significa la estrategia SOC para sistemas integrados? Bien. Tercera pregunta, ¿cuál no es una característica de un sistema operativo de tiempo real? Bien. Cuarta pregunta, ¿qué tipo de kernel permite desalojar una tarea que se esté ejecutando en modo kernel? Bien. Última pregunta, ¿qué política utiliza la planificación por prioridad monótona en tasa? Bueno, y ahí tienen el ranking. Alcalá, Alegre y Castillo, supongo. Muy bien. Dejamos de compartir pantalla. Bueno, con esto finalizaríamos el dictado de la teoría de la materia. Espero que les haya sido de utilidad. Espero que cuando se pongan a estudiar la materia, si tienen alguna duda, consulten. Cuando se pongan a preparar los finales, también, ante cualquier duda, consulten, no vayan a rendir con dudas. Así que, bueno, espero haberles sido de utilidad. Todo el material está a disposición. Las clases están todas grabadas, está todo en el OneDrive, como ya saben. Y todo el material está en el OneDrive y además en el sitio web de la materia. ¿Se entendió hasta acá? En términos generales, ¿se entendió el tema de hoy? Y ¿se entendieron los diferentes temas? ¿Algún tema en particular les resultó complicado, áspero, difícil? ¿Nadie tiene nada que decir? A mí, profe, los primeros temas me resultaron un poco complicados. Claro, los primeros siempre son los que resultan más complicados hasta que entran en tema, digamos, hasta que entienden de qué se trata la materia. Así que es perfectamente lógico, eso le ocurre a muchos alumnos, no es solo un problema tuyo.
Pero una vez que superaste, digamos, que comprendiste los primeros temas, lo demás ya te resultó más fácil, supongo. Sí, sí, más llevadero y a lo último sobre todo es como más tangible, sobre todo lo de seguridad y ahora esto último. Está, bueno, pero todo es importante y todo es parte de la materia, ¿no? Fíjense que acá nosotros estamos mencionando algoritmos de planificación, pero cuando veíamos el tema de algoritmos de planificación del procesador, supongo que recordarán que muchas veces yo les decía, este algoritmo es aplicable en sistemas de tiempo real, porque requiere conocer con antelación los tiempos de duración, bla, 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 bla. Bueno, eso es lo que estamos reforzando y ratificando ahora en este tema, ¿no? Y sí, aquí alguien puso que hay muchos conceptos y los temas son largos. Sí, el programa es largo, por lo tanto también los temas se hacen largos en el sentido de que hay muchos conceptos nuevos, porque esta es la primera y única materia de sistemas operativos. En muchas carreras de sistemas dan 2 materias de sistemas operativos o una anual. Al hacer 2 materias, entonces pueden ir más tranquilos, ¿sí? Porque dan lo que nosotros damos para el primer cuatrimestre, digamos, lo dan para el primer parcial, lo dan en todo un año. Y lo que nosotros damos para el segundo parcial, lo dan en el segundo cuatrimestre. Eso es en aquellas carreras donde hay 2 asignaturas para sistemas operativos, sistemas 1 y sistemas 2, por ejemplo. Nosotros tenemos una sola y tenemos que meter todos los temas, tanto de sistemas convencionales como los de distribuidos y esto último de seguridad y de sistemas embebidos y tiempo real, lo tenemos que meter todo en una única materia. Así que es cierto, se puede hacer un poco áspero, sobre todo al principio, hasta que comienzan a familiarizarse con los conceptos, pero es así, o sea, al tener poco tiempo y al tener una única materia, entonces necesariamente hay que dar todos los temas que hay que dar. eh, Muchos conceptos son nuevos, ¿sí? Porque pasan de la experiencia de ser usuarios de un sistema operativo a tratar de entender cómo funciona por dentro el sistema operativo. Entonces, bueno, el cambio es importante, el cambio de visión, el cambio de perspectiva es importante y es lógico que le genere cierta dificultad, sobre todo al principio. Por eso, y supongo que recordarán, en las primeras clases yo siempre decía, lleven la materia al día, traten de estudiar día a día, que no se les acumule, porque son muchos conceptos que por más que uno los explica y los entiendan al momento de ser explicados, después deben ser reafirmados con lectura, con una nueva relectura, con leer la bibliografía, ¿sí? O sea, es una materia como para llevarla al día, no dejar todo para estudiar un poco antes del parcial, porque entonces obviamente que no les dan los tiempos. Eso es así. ¿Algún otro comentario que quieran hacer? Si no hay dudas ni comentarios, damos por finalizada la clase. Les deseo éxitos en sus exámenes. Les sugiero que rindan la materia lo antes posible, ¿sí? Acá alguien preguntó cómo es el final. Bueno, el final para los que rinden libre, obviamente, primero un examen escrito, práctico. Tienen que ir al final los que rinden libre con todos los trabajos de laboratorio hechos y con los informes hechos, porque se les va a hacer un coloquio sobre los trabajos de laboratorio.
El examen tiene una parte escrita, donde hay ejercicios similares a los de los parciales, y con eso los que aprueban todo eso, regularizan, digamos, aprueban la parte práctica. Para aprobar la parte teórica, el examen teórico arranca con un tema a elección del alumno, cualquier tema que el alumno elija, y luego yo le pregunto sobre 2 o 3 temas más. Como yo les doy la posibilidad de que arranquen con un tema a elección de ustedes, la mayoría comete el error de arrancar con un tema demasiado fácil. Buscan el tema más fácil y arrancan con ese. Entonces, obviamente, yo después, para ver si realmente estudiaron, les tengo que preguntar sobre otros temas más complejos, ¿sí? Entonces, no es un buen criterio para preparar el examen elegir un tema fácil para comenzar, ¿sí? Deberían elegir un tema de complejidad media o un tema complejo, porque si se desempeñan muy bien en el desarrollo de un tema complejo, entonces luego yo les pregunto otros temas más sencillos. Pero si arrancan con un tema demasiado fácil, yo después les voy a preguntar sobre temas más complejos. Entonces, la sugerencia es que, ya que les doy la posibilidad de que arranquen el examen para romper el hielo, para aflojar los nervios, etcétera, con un tema a elección, sepan elegir bien ese tema y desarrollenlo bien, ¿sí? Porque si yo veo que ya tienen serias dudas, serios problemas, que tienen conceptos flojos en ese tema que ustedes eligieron para comenzar su examen, y bueno, eso ya me hace suponer que el resto de los temas estarán igual o peor, ¿sí? Entonces, conviene que elijan muy bien el tema que van a presentar y conviene también que lo desarrollen muy bien. ¿Se entiende? ¿Quedó claro? Sí, profe, se entendió bien. Bueno, ¿alguna otra pregunta, duda, algo que quieran comentar? Yo, profe, tengo una duda. Yo no me presenté todavía al parcial del viernes pasado. ¿El punto que nos suma la monografía todavía lo tengo para esta instancia del viernes? Si no me presenté Si el no viernes lo pasado. usaste, se aplica ahora, porque el punto de la monografía se aplica para la primera vez que se rinde el segundo parcial. Si vos debes el primero y vas a recuperar el primero, no se aplica. Pero si vas a recuperar el segundo, sí se aplica. Si es que no lo usaste ya porque no rendiste ni en la fecha del segundo ni en la fecha del recuperatorio. Si esa es tu situación, sí se aplica. ¿Te quedó claro? Sí, profe, perfecto. Bueno, Y el truncamiento, el truncado de la nota, ¿es para cada instancia o es para digamos, la nota final que va a ir en el caso de que promocionemos? es para los de promoción, ¿sí? Entonces se suman todas las notas que obtuvieron en todos los parciales que rindieron y se divide por n, por la cantidad, y se toma el entero. Exacto, bien. Muchas O gracias. sea que Eso solamente, profe. si al hacer el promedio te da 6,7, no llegas. Te tiene que dar 7 o más de 7. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Muchas gracias. No hay de qué. Bueno, ¿alguna otra duda? Si no hay ninguna duda, vamos cerrando. Les deseo lo mejor a todos. Cuídense, que no les agarre el COVID. Estudien mucho, aprovechen que la movilidad está restringida y que tenemos que pasar mucho tiempo en nuestras casas. Aprovechen para estudiar, para ponerse al día con las materias. ¿Sí? Bueno, y les deseo lo mejor.
Suerte a todos y espero verlos en la próxima materia, el año que viene, Dios mediante. Un abrazo a todos. Gracias, profe. Hasta la próxima. Nos vemos. Chao, chao.